Hola a todos, yo soy Edixon. El día de hoy te traigo una excelente historia. El resumen de hoy de seguro te va a encantar. La misión inicialmente parece ser simple: entrar, extraer y salir. Sin embargo, las cosas se complican cuando la doctora Kendricks se niega a abandonar a los refugiados que están bajo su cuidado. Waters y su equipo se ven obligados a reconsiderar sus órdenes cuando se enfrentan a la brutalidad del conflicto y a la difícil situación de los inocentes atrapados en la violencia. Deciden escoltar a la doctora y a los refugiados a través de la selva, enfrentándose a innumerables peligros y dilemas morales. Por eso hoy te resumo Lágrimas del Sol. Comenzamos en Nigeria, África, año 2003. Acaba de producirse un golpe de estado y mataron a la familia del gobernante elegido democráticamente, perteneciente a un grupo de etnias del sur del país. Se desata una guerra civil. El grupo opositor, constituido por etnias de la zona del norte, está representado por un ejército que avanza hacia el sur, matando a las etnias defensoras del gobernante depuesto, procurando una limpieza étnica. Un escuadrón de SEAL norteamericano de 8 hombres es enviado por el ejército de Estados Unidos para rescatar y sacar del país a una doctora norteamericana. La doctora se llama Lena Kendricks, que trabaja en un grupo de aldeas dándole servicios médicos a los pobladores, como Médicos Sin Fronteras. Esa es su primera misión. La segunda es salvar un cura y 2 monjas que están cerca a la aldea de la doctora. Así, estos hombres, liderados por un teniente de apellido Waters, llegan a la zona de guerra. El teniente toma como rehén a una mujer, el cual le pide que lo lleve al campamento de la doctora. La mujer, un tanto asustada, acepta. Los soldados llegan a un campamento de refugiados donde evidentemente está lleno de personas gravemente heridas. El teniente consigue a la doctora, la cual está operando a un aldeano. El teniente le informa que está en ese lugar para rescatarla. Ella solo le pide que le dejen terminar su trabajo. Al salir, Waters le dice que muchos rebeldes están cerca de esa posición y es peligroso, y que su misión es la de rescatarla. La doctora le pide que también se lleven a todos los aldeanos que están en ese lugar. El teniente sabe que debe de seguir sus órdenes y que no le será posible llevarlos a todos, y la doctora le dice que entonces ella no se irá con él. Por ese motivo, Waters llama a su capitán para informarle esta novedad y termina diciéndole a la doctora que acepta sus términos, pero con la única condición que solamente irán los que pueden caminar y no los heridos de gravedad. Así llega el día siguiente. El jefe del escuadrón, el teniente Waters, no puede cumplir con la segunda misión porque los religiosos se niegan a irse. Emprenden el viaje por la selva, donde el teniente sabe que van avanzando muy lento, y esto es contraproducente y peligroso. Al caer la noche, la doctora le pide parar para descansar. El teniente en principio se niega, pero termina aceptando nuevamente. Paran un momento, pero notan que los rebeldes están muy cerca y ordena rápidamente que todos deben de moverse. Algunos soldados del teniente se esconden para neutralizar a los rebeldes, pero estos se fueron por otro lado. Solo un rebelde sigue de cerca el grupo de personas, pero es descubierto y neutralizado. El grupo de aldeanos y el sacerdote que se habían quedado en el campamento son sorprendidos por el jefe militar, que está a la casa del grupo de la doctora. Este hombre le pregunta al sacerdote por los militares, pero este no le da respuesta y procede a quitarle la vida, al igual que a todos los de ese campamento. Unos helicópteros llegan para extraerlo. Se llevan a la doctora a la fuerza, pero a los civiles se les impide avanzar hacia el helicóptero. Lena sabe que fue engañada y todos los civiles se quedan llorando desesperados por su vida. Por eso, en ese primer momento, él actúa egoístamente con una postura de poca responsabilidad por aquellos aldeanos, típica del sujeto de derecho que encarna, sin voluntad ni intención, solo cumpliendo. Le dice a Lena: no se trata de salvarle la vida, tengo que cumplir y completar la misión. En el aire, la médica descubre el engaño y ve una aldea quemada y los cuerpos sin vida de los habitantes, entre los cuales están sus pacientes y los religiosos. Grita e insulta al teniente. Waters mira desde arriba y se le ve entre horrorizado y perplejo. Se encuentra dividido por una pregunta. Se siente un tanto culpable ante un dilema. Debe de responder frente a una inconsistencia de su universo particular. Mira a cada uno de esos hombres como buscando una respuesta, y Waters da la orden de volver. Un hombre del escuadrón le pregunta que por qué hizo regresar el helicóptero, y él le responde: cuando lo sepa, te lo digo. La única condición que le pone a Lena es la de solo llevar personas entre adultos y niños que estén bien. Los helicópteros se van con algunos aldeanos y el resto comienza a avanzar por la selva. Reciben una llamada del capitán y el teniente le da a entender a su jefe directo que la doctora no se moverá sin los aldeanos. Waters pide 3 helicópteros para evacuarlos a todos, pero su capitán no lo autoriza. Por un lado, al no tener órdenes
explícitas de no intervenir en un problema interno de un país y por otro por no poder apoyarlo estratégicamente, puesto que las reglas de combate son explícitas, solo podrán defenderse, no atacar, y no podrán poner un pie en tierra. Los rebeldes van al acecho de ese pequeño grupo. Los soldados amablemente comparten con los aldeanos un poco de sus alimentos. Uno de los soldados le comenta al teniente que un grupo grande de rebeldes se van acercando a su posición. El teniente le pregunta a la doctora el por qué este grupo los viene siguiendo, pero la doctora solo se hace la desentendida. Llegan a una aldea donde están siendo masacrados los habitantes. Los soldados se posicionan para repeler ese ataque y ayudar, pero ven de cerca la vejación de las mujeres a las que les cortan los pechos para que no puedan amamantar y encuentran niños y bebés asesinados. Para su mayor sorpresa es que parte de los rebeldes son niños. La doctora le revela al teniente que su esposo fue asesinado por un grupo de rebeldes y le agradece que arriesguen sus vidas por ellos, y el teniente se limita a responder que no sabe aún si hace lo correcto. Al día siguiente un soldado sigue monitoreando el avance de los rebeldes y notan que están cada vez más cerca de ellos, y esto le hace deducir que tienen un infiltrado y ordena revisarlos a todos. En eso un aldeano que va con ellos sale corriendo y un soldado procede a neutralizarlo. Este cae herido y lo revisan encontrándole un transmisor. El joven herido dice que fue obligado para poder salvar la vida de su familia y que entre el grupo va un hombre llamado Arthur, a quien quieren capturar, y el teniente pide que no lo ayuden y este hombre muere. El teniente reúne a los pocos aldeanos y le preguntan el por qué los rebeldes los persiguen. Al no recibir respuesta le dice que comenzará a disparar, pero en ese uno de ellos se presenta con el nombre de Arthur, el cual es el hijo del presidente asesinado. El teniente le dice que es mentira al saber que todos habían muerto, y el joven le dice que su padre, al saber el peligro, lo envió con su escolta a otro lado y que el líder de los rebeldes no descansará hasta encontrarlo. El teniente descubre que la doctora lo sabía y no se lo dijo, pero ella alega que no confiaba en él para revelarle esa gran verdad. El teniente se pone en contacto con su capitán para comentarle la situación, pidiendo una extracción rápida, pero este le dice que está en una zona muy peligrosa y que le es imposible sacarlos de ese sitio. El teniente le dice que no lo dejarán a su suerte y el capitán le pide que solamente cumpla con la misión que se le ordenó inicialmente. Termina pidiéndole que se mantenga en contacto con él y que cuando él pueda le enviará ayuda. El teniente junta a todos sus hombres para informar lo acontecido, pidiéndoles disculpa por arrastrarlos y salir de su misión principal. Ellos son fieles a su teniente y todos le dicen que seguirán sus órdenes, ya que tampoco quieren dejar a los aldeanos a su suerte. La nueva orden es la de ir hacia los rebeldes para contraatacar primero antes de ser sorprendidos. Uno de sus hombres es herido y es donde comienza ese gran ataque, donde los soldados logran eliminar a gran parte de esos rebeldes. Comienzan a retroceder lentamente y al llegar donde los aldeanos notan que estos también fueron alcanzados por esos ataques. La doctora estaba un tanto aturdida, pero el teniente le pide que debe de avanzar. Uno de sus soldados gravemente heridos cae al suelo y muere. Muchos aldeanos murieron y el teniente le pide a Arthur que él debe de ayudar a salvarle la vida a su gente, y así llega un nuevo ataque donde los soldados arriesgan sus vidas para poder salir de ese lugar. Los enemigos están cada vez más cerca y los aldeanos logran correr para resguardar sus vidas, pero también van cayendo al igual que los soldados. El capitán da la orden de enviar aviones de combate para ayudar. Se intensifica el combate y poco a poco el teniente va perdiendo a sus hombres. Logran avanzar pero siguen cayendo uno a uno hasta quedar muy pocos. El teniente levanta a la doctora y corre junto a Arthur, pero es herido y como pueden entre los tres logran llegar hasta la frontera donde corren a pedir ayuda a los soldados nigerianos. El teniente regresa a la batalla para poder salvar cuantas vidas pueda de sus soldados. Los aviones de combate piden la orden para atacar y el teniente, a pesar de estar cerca de los rebeldes, da la orden de eliminarlos. Comienza ese ataque aéreo donde todos los rebeldes son neutralizados. Quedan solo unos pocos soldados gravemente heridos. Los aldeanos corren para ayudarlos, donde algunos dan las gracias por salvarles la vida y lamentan mucho la pérdida de sus hombres. El teniente solo está contento de poder ayudarlos. Llega el capitán con una orden para abrir las puertas y dejan entrar a todos los refugiados, y así el teniente aprovecha para presentar a la doctora y a Arthur, el legítimo heredero al mandato. Una de las aldeanas logra reencontrarse con su hija y el teniente da las gracias a los pocos soldados sobrevivientes. Los aldeanos rodean a Arthur reconociéndolo como su único líder. Así la doctora se marcha en helicóptero y todos la despiden. En resumen, Lágrimas del Sol es una película impactante y emocional que ofrece más que solo entretenimiento de acción. También invita a la reflexión sobre la moralidad en tiempos de guerra. A pesar de sus defectos, la película logra dejar una impresión duradera y plantea importantes preguntas sobre el deber, la humanidad y el sacrificio. Es una obra recomendada para aquellos que disfrutan el cine bélico y los dramas morales. Si bien Lágrimas del Sol fue elogiada por sus intensas secuencias de acción y la poderosa actuación de su elenco, también recibió críticas por su trama predecible y su enfoque en algunos clichés del género bélico. Algunos críticos argumentan que la película a veces cae en un tono melodramático
histórico y simplifica la complejidad del conflicto en Nigeria. ¿A ti qué te ha parecido esta gran historia? Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios y si te gustaría que te resuma alguna película en particular.